No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Bienvenido a Energía Vital, el lugar donde compartimos lecciones valiosas para tu crecimiento personal. Hoy quiero hablarte de algo que todos hemos experimentado alguna vez, el ciclo de cometer los mismos errores una y otra vez, especialmente cuando sientes que algo te está impidiendo avanzar, como el peso de una carga que no puedes soltar. ¿Te ha pasado? Estás una vez más tropezando con la misma piedra. Tal vez pienses que es una casualidad, pero la realidad es que este patrón se repite porque no hemos aprendido la lección. En Navidad, a veces nos enfrentamos a situaciones familiares o personales que nos hacen caer en viejos hábitos. En vez de verlos como problemas, podemos verlos como una oportunidad de reflexionar y cambiar. ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? Tal vez pienses que el problema está fuera de ti, en las circunstancias o en la suerte. Pero la verdad es que el cambio comienza en tu mente, en cómo enfrentas las situaciones y cómo decides reaccionar. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos responsabilidad de nuestras decisiones y cambiamos lo que está dentro de nosotros. La filosofía estoica nos enseña que si no miramos hacia adentro, seguiremos atrapados en el mismo círculo. El verdadero obstáculo no es el entorno, sino las decisiones que tomamos y la forma en que respondemos ante los desafíos. Si ahora mismo te sientes estancado o que las circunstancias no están a tu favor, te invito a escuchar este video hasta el final. Incluso si estás cansado o es tarde, este mensaje puede ser justo lo que necesitas para dar el primer paso y dejar atrás lo que te frena. El problema no es la piedra, sino cómo caminas hacia ella. Estas Navidades es un buen momento para reflexionar, dejar de culparte por lo que no puedes controlar y empezar a cambiar lo que sí está en tus manos. Aquí tienes la oportunidad de aprender, crecer y, sobre todo, tomar decisiones que te saquen de ese ciclo. Si lo que has escuchado te ha ayudado, dale me gusta al vídeo y suscríbete para seguir creciendo juntos. Este es el momento de empezar. Toma nota de las siguientes lecciones estoicas que posiblemente te ahorren más de un quebradero de cabeza. No te pierdas la última, porque te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un pequeño pueblo de pescadores vivía Joaquín, un joven carpintero conocido por su habilidad para crear muebles hermosos y resistentes. Sin embargo, Joaquín tenía un problema. Era testarudo y se negaba a aceptar consejos, incluso cuando cometía errores. Un día, un acaudalado comerciante llegó al pueblo buscando al mejor carpintero para construir una embarcación que pudiera resistir los vientos y las olas del mar abierto. Joaquín, confiado en sus habilidades, aceptó el encargo. Trabajó sin descanso durante semanas, ignorando los comentarios de los viejos pescadores, quienes le sugerían reforzar ciertas partes del casco. «Sé lo que hago», les decía, sin prestar atención. Finalmente entregó la embarcación, seguro de que había creado una obra maestra. El comerciante zarpó al amanecer, pero a medio camino de su destino, una tormenta lo alcanzó. El casco que Joaquín había construido con tanta dedicación se rompió en dos. Afortunadamente, la tripulación fue rescatada, pero la embarcación quedó destrozada. Cuando el comerciante regresó, estaba furioso y le exigió a Joaquín que asumiera las pérdidas. Avergonzado, Joaquín decidió averiguar qué había fallado. En lugar de excusarse, escuchó las críticas de los pescadores. Estos le explicaron que no había tenido en cuenta la presión que el agua ejerce sobre ciertas partes del casco, ni cómo la madera debía ser tratada para resistir la sal y la humedad. Joaquín decidió empezar de nuevo. Esta vez, aplicó lo que había aprendido de sus errores, incorporó las técnicas de los pescadores y reforzó cada junta. Pasaron meses, pero la nueva embarcación fue una obra robusta y funcional. Cuando el comerciante volvió a probarla, navegó por el mismo tramo de mar en el que había fracasado y llegó sano y salvo.
Al regresar al puerto, Joaquín estaba esperando con una sonrisa tímida. No soy perfecto, pero he aprendido que escuchar puede salvar más que un barco, le dijo al comerciante. Este, impresionado por su humildad y habilidad, no solo le pagó por el trabajo, sino que lo recomendó ampliamente. Desde entonces, Joaquín se convirtió en un carpintero más sabio. Sus muebles y barcos no solo eran obras maestras, sino que cada uno contaba una historia de errores convertidos en lecciones. Había aprendido que el orgullo no construye puentes ni barcos, lo hacen la paciencia y el aprendizaje. La moraleja de esta historia es que reconocer nuestros errores y aprender de ellos no solo mejora nuestras habilidades, sino que fortalece nuestro carácter, porque al final, el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en no sacar nada bueno de ello. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un laberinto invisible del cual no logramos escapar. Nos preguntamos, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez? Es fácil caer en la trampa de pensar que el problema está en el mundo exterior. Pensamos que si las circunstancias fueran diferentes, si los demás actuaran de otra manera o si no hubiera tantas distracciones, todo sería más sencillo. Sin embargo, aunque cueste aceptarlo, la verdad es que el mayor obstáculo no está en lo que nos rodea, sino dentro de nosotros mismos. Imagina que estás caminando por un bosque oscuro. Hay ramas que te golpean la cara, raíces que te hacen tropezar. Te caes, te levantas y sigues adelante. Pero cuando pasas por el mismo lugar, tropiezas nuevamente. ¿Por qué sigues tropezando con esa raíz que ya conoces? La respuesta es simple, no la ves. Tu mente está demasiado centrada en el dolor de la caída o en la frustración de no avanzar. Estás distraído, repitiendo una y otra vez el mismo patrón sin reflexionar sobre lo que lo causa. Los estoicos hablaban sobre esto. Decían que la repetición de los errores no es solo cuestión de azar o mala suerte, sino de falta de atención. Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, si no reflexionamos sobre nuestras decisiones, estamos condenados a tropezar una y otra vez con las mismas piedras. En lugar de buscar soluciones en el mundo exterior, debemos mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Qué patrón estoy repitiendo sin darme cuenta? Para romper este ciclo, necesitamos empezar por identificar las trampas que no vemos. Y esas trampas no siempre son evidentes. A veces se esconden detrás de nuestros propios prejuicios, miedos o expectativas no cuestionadas. Pero si aprendemos a observar nuestras acciones con una mirada crítica, comenzaremos a ver esas raíces y piedras antes de tropezar con ellas. La clave está en la reflexión constante. Debemos preguntarnos, ¿por qué he hecho esto? ¿Es este el mejor camino? Una técnica simple para evitar cometer los mismos errores repetidamente es practicar la pausa antes de tomar decisiones importantes. Detente, respira, haz un pequeño análisis mental. Pregúntate si estás repitiendo el mismo patrón de siempre o si realmente estás eligiendo algo diferente. Si haces esto con frecuencia, podrás detectar esas trampas invisibles antes de que te hagan caer. En resumen, la respuesta a la pregunta, ¿por qué sigues cometiendo los mismos errores? No está en el mundo exterior ni en los demás. Está en ti, en tu forma de pensar, de decidir y de actuar. Rompe con la repetición inconsciente y comienza a ver las piedras que hay en tu camino. Solo así podrás avanzar de verdad. Como bien dice un sabio proverbio estoico, el mayor obstáculo para encontrar soluciones está en la ceguera que nos provoca la repetición de los mismos errores. Las malas decisiones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No es que tengas mala suerte o que el universo te tenga entre ceja y ceja. La realidad es mucho más simple.
Tu cerebro es terco y lo peor es que le encanta hacerlo. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de decisiones que sabes que no te benefician, no estás solo. Este comportamiento repetitivo tiene más que ver con cómo funciona tu mente que con alguna conspiración cósmica. Primero, pongámonos en contexto. El cerebro humano es, por naturaleza, un gran defensor de la comodidad. Le gusta lo conocido, incluso si lo conocido no es lo más saludable o inteligente. Esta tendencia se llama homeostasis psicológica y básicamente significa que tu cerebro prefiere seguir haciendo lo que ya sabe. Aunque esa elección no te conduzca a nada bueno, es como si, después de un desastre culinario, sigues cocinando la misma receta con la esperanza de que algún día saldrá bien, aunque en el fondo sabes que no es así. Ahora bien, ¿por qué seguimos metiendo la pata incluso cuando sabemos que esa no es la ruta más inteligente? Aquí entra en juego el concepto de justificación cognitiva. El cerebro, para sentirse tranquilo y evitar el estrés de la duda, encuentra razones que te convencen de que lo que estás haciendo tiene sentido, aunque claramente no lo tenga. Por ejemplo, sigues procrastinando en el trabajo y tu cerebro te dice, lo hago porque en el fondo rindo mejor bajo presión. Pero la realidad es que, en muchos casos, este tipo de justificaciones solo nos mantienen atrapados en el mismo ciclo de errores, el ciclo de los errores repetidos. A veces, nos convencemos de manera sutil de que nuestra última relación tóxica fue solo una oportunidad para aprender. Sin embargo, en realidad, solo nos enseñó más sobre los dramas emocionales. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro cerebro decide que la comodidad es más importante que la verdad? Repetimos el mismo patrón una y otra vez, aunque nos duela. Este proceso tiene un respaldo biológico. El cerebro tiene una increíble habilidad para almacenar hábitos, tanto buenos como malos. El sistema de recompensa en el cerebro está relacionado con la liberación de dopamina, el neurotransmisor del placer. Cada vez que repetimos una conducta, aunque sea una mala decisión, el cerebro siente que ha logrado alguna recompensa, aunque no sea la que realmente necesitamos. ¿Cómo salir de este ciclo? No todo está perdido. Si alguna vez te has preguntado cómo romper estos ciclos, la filosofía estoica puede ser una excelente aliada. Los estoicos, esos pensadores del pasado que entendían cómo funciona la mente humana, enfatizaban la importancia de la autoconciencia y la disciplina. Según ellos, el mayor enemigo de nuestro bienestar no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante ello. Si pudieras dar un paso atrás cada vez que tu cerebro intente justificar una mala decisión, empezarías a tomar el control de tu vida. Es como un perro que te sigue por el parque. En lugar de correr detrás de él, tú lo llevas hacia donde quieres. Rompe el patrón con una pausa. Para empezar a romper este ciclo, intenta hacer una pausa antes de tomar decisiones importantes. Pregúntate, ¿estoy repitiendo este error solo porque mi mente lo prefiere? Si la respuesta es sí, estarás dando un gran paso. Reconocer los patrones es el primer paso para liberarte de ellos. En conclusión, la próxima vez que caigas en el mismo error, en lugar de castigarte, piensa en tu cerebro como un niño terco que necesita ser guiado. Si le ofreces una alternativa más sensata, tal vez deje de hacer de las suyas. A veces, el primer paso para cambiar es simplemente no ceder a la presión de lo que siempre has hecho. Como decía Epicteto, solo cuando dejas de justificarte a ti mismo, eres libre de tomar decisiones sabias. Deja de culpar al universo. ¿Alguna vez te has preguntado, después de tropezar, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si el universo estuviera conspirando contra ti. Pues bien, ha llegado el momento de dejar de culpar a las estrellas y empezar a mirar un poco más cerca. La culpa, lo quieras o no, es tuya. Sí, lo sé, suena duro, pero ¿te has planteado alguna vez por qué sigues repitiendo los mismos errores una y otra vez? Es un ciclo cómodo, pero innecesario.
Lo peor es que no te das cuenta de que eres tú quien lo alimenta. Imagina que cada vez que tropiezas con la misma piedra, alguien te dice, ¿otra vez en serio? Pues eso es lo que haces contigo mismo, una y otra vez. Te has acostumbrado a tropezar y en lugar de asumir la responsabilidad de tus acciones, prefieres culpar al destino. Es mucho más fácil que hacer una pausa, reflexionar y aprender. Controla tu reacción. A lo largo de la historia, los estoicos hablaron mucho sobre la importancia de controlar nuestras reacciones ante las situaciones. Ellos decían que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos. Ahora, ¿cómo respondes tú cada vez que cometes un error? ¿Sigues el mismo camino que te llevó al tropiezo? ¿O te tomas un segundo para evaluar si realmente es correcto seguir repitiendo lo mismo? La verdad es que, si te caes una vez, es un accidente. Si te caes dos, es torpeza. Y si te caes tres, empieza a parecer un estilo de vida. ¿Cómo salir de este bucle eterno? Ahora que hemos diagnosticado el problema, ¿cómo puedes salir de este ciclo? Primero, no necesitas una varita mágica ni un plan de 10 pasos que te prometa la iluminación. La clave está en asumir que sí, eres responsable de tus decisiones. Es fácil culpar al destino, a tus amigos, a la mala suerte o incluso a los planetas retrógrados. Pero la verdad es que eres tú quien, con cada elección, da forma a tu realidad. Te preguntas por qué siempre terminas eligiendo las mismas opciones. Tal vez en el fondo te da miedo enfrentar la verdad. Si algo no está funcionando, el cambio comienza contigo. Si realmente deseas romper el ciclo, debes empezar por reconocer tu responsabilidad y hacer lo que esté en tus manos para mejorar. Haz una pequeña pausa antes de tomar decisiones. Piensa, reflexiona, y si alguna vez te encuentras con una piedra en el camino, en lugar de tropezar, simplemente aparta el pie. Puede parecer fácil, pero requiere práctica. No siempre será bonito. A veces, se trata de soltar ciertas cosas que nos asustan, los hábitos, las costumbres e incluso las excusas. La filosofía estoica es clara al respecto. No son las circunstancias las que nos definen, sino cómo decidimos enfrentarlas. Entonces, la próxima vez que pienses que el universo está en tu contra, recuerda esto. Tal vez, solo tal vez, el verdadero obstáculo sea tu incapacidad para aceptar que eres tú quien se está poniendo la zancadilla. Está bien, todo el mundo tropieza. Pero basta de culpar a los astros. Los verdaderos cambios comienzan en ti, y el primer paso es dejar de poner excusas. Quiero que te quede bien claro algo, amigo mío, aunque te duela. El primer paso para salir del ciclo de errores es aceptar que eres tú quien está repitiéndolos. Solo entonces podrás empezar a escribir una historia diferente. El enemigo llamado zona de confort. La zona de confort es ese lugar calentito donde todo parece ir bien, donde las cosas están controladas y predecibles. Ese refugio que te acoge cuando todo lo demás parece un caos. Suena familiar, ¿verdad? Claro, todos amamos la comodidad, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa comodidad que tanto deseas podría ser tu peor enemigo? Sí, ese lugar en el que te has instalado tan cómodamente podría estar saboteando tu crecimiento y progreso sin que te des cuenta. Te lo voy a poner con un ejemplo. Imagina que estás conduciendo y el coche está en punto muerto. Te sientes relajado, cómodo, todo parece ir bien, pero hay un problema. No avanzas. El motor puede rugir bonito, pero no te mueves del sitio. Es como si estuvieras atrapado en una especie de parálisis. Lo peor es que, en algún momento, podrías convencerte de que el coche no necesita moverse. ¿Para qué cambiar algo que ya está funcionando bien? Bueno, eso es precisamente lo que hace la zona de confort. Cuando te quedas demasiado tiempo en ese estado de comodidad, dejas de aprender, dejas de cambiar. Lo que es peor, empiezas a repetir los mismos errores una y otra vez. ¿Te suena familiar?
Esa tendencia de seguir tropezando con las mismas piedras, eligiendo las mismas soluciones fallidas, es como si estuvieras buscando un atajo para todo. Pero resulta que el camino más corto te lleva directo a un callejón sin salida. La comodidad puede parecer inofensiva, pero en realidad se convierte en una prisión invisible que te impide crecer. ¿Qué puedes hacer al respecto? Primero, necesitas despertar y salir de ese estado de autoengaño en el que te has instalado. Los estoicos lo tenían claro. El cambio no es algo que ocurre solo cuando las cosas son fáciles. De hecho, es todo lo contrario. Es cuando las cosas se complican, cuando te enfrentas a retos, cuando te obligas a salir de ese lugar seguro, cuando realmente avanzas. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien, sino de ser el cambio tú mismo. El cambio es incómodo, y esa incomodidad es precisamente lo que te empuja a aprender y a mejorar. Una de las formas más sencillas de empezar a salir de tu zona de confort es practicar la autoobservación. Pregúntate constantemente, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? La respuesta no es tan compleja. La comodidad te ciega. Te hace pensar que lo que conoces es suficiente, cuando en realidad te está frenando. Así que cada vez que sientas la tentación de quedarte donde estás, haz algo diferente. No es necesario tomar decisiones radicales de un día para otro, pero sí es importante empezar a tomar pequeños pasos hacia lo desconocido. El objetivo es claro: no dejar que la comodidad te convierta en alguien que se queda en punto muerto. En lugar de eso, busca nuevos desafíos, nuevas oportunidades y sí, nuevas lecciones. Porque el aprendizaje real solo ocurre cuando te atreves a romper las barreras de lo conocido y te sumerges en lo incierto. La zona de confort puede ser un lugar placentero, pero no olvides que, a largo plazo, puede convertirse en tu peor enemigo. Si sigues viviendo en ese lugar cómodo, solo vas a repetir los mismos patrones y cometer los mismos errores una y otra vez. Errores repetidos. ¿Cómo romper el ciclo y crecer? Es hora de cambiar. Si te encuentras cometiendo los mismos errores una y otra vez, es el momento de desafiarte a ti mismo. Es hora de abrazar la incomodidad y, sobre todo, de crecer. La verdadera libertad no está en quedarte donde todo es seguro, sino en la valentía de enfrentarte a lo desconocido y a lo que te asusta. ¿Cómo dice Brian Tracy? El verdadero aprendizaje no llega cuando estás cómodo, sino cuando te enfrentas a lo que te reta a ser mejor. Los hábitos que te conducen al fracaso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces has cometido los mismos errores? Tal vez te levantas tarde, dejas todo para el último minuto, o siempre dices, mañana empezaré a hacer ejercicio. Pero, adivina qué, mañana nunca llega. Te encuentras atrapado en un ciclo de decisiones impulsivas, como si estuvieras en piloto automático, porque seguimos cometiendo los mismos errores. La respuesta está en los hábitos, esos pequeños actos que realizamos cada día sin darnos cuenta. Imagina que estás conduciendo un coche y de repente lo pones en piloto automático. Al principio todo parece ir bien, pero pronto te das cuenta de que el coche sigue una ruta que no habías planeado. Este es el efecto de los hábitos inconscientes. Nos dejamos llevar por lo que hemos hecho tantas veces antes, sin cuestionarlo, sin pensar si realmente queremos seguir ese camino. Los hábitos nos controlan sin que lo notemos. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera que ni siquiera lo notamos. Es como si, al igual que el coche en piloto automático, nuestra mente tomara el camino más fácil, la comodidad. Aunque la comodidad sea agradable a corto plazo, a largo plazo se convierte en nuestro enemigo. Las decisiones automáticas no siempre son las mejores ni las más sabias. La filosofía estoica y el control de la vida. La filosofía estoica nos enseña a ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones para poder tomar el control de nuestras vidas. Si no cuestionamos nuestros hábitos, seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez.
Para cambiar, lo primero que debes hacer es darte cuenta de que estás en piloto automático. Esto puede sonar fácil, pero no lo es. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. El poder de la reflexión y la toma de decisiones conscientes. Es como si, al darte cuenta de que el coche va por el camino equivocado, pudieras tomar el volante y redirigirlo. Una técnica simple pero poderosa es empezar a ser consciente de tus decisiones diarias. Presta atención a los pequeños hábitos y pregúntate, ¿me están llevando hacia dónde quiero ir? Hazlo todos los días, en cada situación. Por ejemplo, si eres alguien que deja todo para mañana, intenta romper ese ciclo y haz una cosa importante hoy. Comienza con lo más sencillo. Despierta 10 minutos antes o haz una pequeña tarea que has estado posponiendo. Poco a poco irás tomando control de tus acciones y decisiones. La clave: reemplazar hábitos automáticos. Los estoicos lo entendían perfectamente. Somos responsables de nuestras reacciones. Si no cuestionamos nuestras costumbres, nos perderemos en un mar de decisiones automáticas. La clave está en reemplazar esos hábitos automáticos con hábitos más saludables y conscientes. Si siempre te encuentras comiendo en exceso o posponiendo tus responsabilidades, lo primero es ser consciente de esas acciones y cambiar tu enfoque hacia lo que realmente quieres lograr. Puede ser tan simple como poner tu teléfono en modo no molestar mientras trabajas o escribir tus objetivos cada mañana. Esto no es un cambio instantáneo, pero con práctica, el control vuelve a tus manos. Rompe el ciclo de errores repetidos. La vida no tiene que ser una sucesión de errores repetidos. Puedes cambiar el rumbo, pero primero necesitas hacer una pausa y darte cuenta de que estás en piloto automático. Solo cuando seas consciente de tus hábitos y tomes decisiones más reflexivas y alineadas con tus objetivos, podrás romper el ciclo de repetición. Como dicen los estoicos, la verdadera libertad viene cuando dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos automáticos. Así que la próxima vez que estés a punto de cometer el mismo error, piensa antes, cambia el rumbo y empieza a tomar decisiones más conscientes. Empieza a escribir tu propia historia, no la de tus viejos hábitos. Como nos dice Marco Aurelio en sus meditaciones, si no cambias tus hábitos, serán ellos quienes cambien tu vida sin que te des cuenta. Es importante tomar el control de tu destino y no dejar que los patrones del pasado determinen quién eres hoy. Aprende de los errores. ¿Alguna vez has notado que a veces parece que tenemos un talento especial para cometer los mismos errores una y otra vez? Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de malas decisiones. ¿Te suena familiar? Pero si lo piensas bien, los errores son algunas de las mejores oportunidades para crecer siempre y cuando aprendamos de ellos. Reflexiona sobre los tropiezos. En lugar de seguir repitiendo los mismos errores, ¿por qué no empezar a verlos como maestros que pueden enseñarnos algo valioso? A menudo cometemos los mismos errores porque no nos tomamos el tiempo necesario para reflexionar sobre ellos. Esto puede sonar como algo que diría un filósofo estoico, pero es la pura verdad. Los errores siguen repitiéndose cuando no nos damos la oportunidad de analizarlos y aprender de ellos. El ciclo de los errores. ¿Te ha pasado alguna vez que, después de cometer un error, te dices, nunca más, y sin embargo, al poco tiempo te ves repitiendo el mismo tropiezo? La razón es sencilla. No prestamos atención al proceso que nos llevó a cometer ese error. Si realmente lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que cada error tiene algo que enseñarnos, siempre y cuando estemos dispuestos a escucharlo. Transformar los errores en sabiduría. Convertir los errores en sabiduría requiere un cambio de perspectiva. Los grandes pensadores estoicos defendían la idea de que uno de los mayores logros del ser humano es aprender a dominar sus pensamientos y emociones. Aplicado a los errores, esto significa dejar de verlos como simples fracasos y empezar a entenderlos como lecciones. La reflexión es la clave.
La próxima vez que tropieces con la misma piedra, en lugar de frustrarte, haz una pausa y reflexiona. Pregúntate, ¿qué hice mal? ¿Por qué lo hice? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para evitarlo? La reflexión es la clave. Sí, en lugar de seguir adelante sin más, tomas un momento para analizar lo que ocurrió, te darás cuenta de que cada error es en realidad una oportunidad para mejorar. No caigas en la autocompasión. Esto no significa que debas caer en la autocompasión o lamentarte por cada pequeño tropiezo. Al contrario, la filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que pasa, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Si el error fue causado por algo fuera de tu control, simplemente acéptalo y sigue adelante. Si fue algo que hiciste, toma responsabilidad. Aprende y sigue sin quedarte atrapado en el ¿qué hubiera pasado? Aprender a través del diálogo. Otra forma de aprender de los errores es compartirlos con alguien de confianza. Muchas veces estamos tan metidos en nuestra propia cabeza que no vemos el problema con claridad. Hablar sobre lo sucedido con otra persona puede abrirte los ojos a aspectos que quizás no habías considerado. Al final, el error deja de ser solo un tropiezo y se convierte en un paso más hacia tu crecimiento. Convierte los errores en oportunidades. No te engañes pensando que los errores son solo algo negativo. En lugar de verlos como una causa de frustración, conviértelos en oportunidades para aprender. Si logras hacer de cada error una lección, estarás mucho más cerca de evitar repetirlo en el futuro. Y lo más importante, estarás avanzando hacia la persona que deseas ser. Así que, la próxima vez que te caigas, en lugar de culparte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Los errores no son caídas, son escalones hacia el éxito. Te lo voy a dejar claro, amigo mío. Los errores no son caídas, son escalones hacia el éxito. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer. No te dejes engañar por la ilusión de que todo cambiará sin un verdadero esfuerzo de tu parte. La trampa de esta vez será diferente. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, esta vez será diferente? ¿Acaso tu cabeza se llena de planes perfectos, como si por arte de magia todo fuera a encajar de manera diferente solo porque has cambiado un pequeño detalle, el escenario o tu actitud? Claro, hoy todo será distinto, o eso te dices, y al día siguiente vuelta a lo mismo. Esta es la dulce ilusión del autoengaño, esa compañera fiel que te hace girar en círculos viciosos. El autoengaño nos atrapa. La trampa de él, esta vez será diferente, es una de las más astutas. Es esa pequeña mentira que nos contamos para aliviar la incomodidad de vernos atrapados en nuestros propios errores y decisiones. Nos decimos a nosotros mismos, no es mi culpa, esta vez lo haré bien, sin darnos cuenta de que estamos otra vez repitiendo el mismo patrón, mismos pasos que nos han llevado siempre al mismo lugar. Pero esta vez será diferente, ¿verdad? La raíz del problema está en que creemos que cambiar algo externo, como el momento o el contexto, hará que las cosas resulten de manera distinta. Esta vez me preparo mejor, esta vez no me distraigo, esta vez soy más organizado. Es como si cambiar el decorado de un teatro fuera suficiente para que la obra tuviera un final diferente. Pero lo que no vemos es que, a menudo, el problema no está fuera, sino dentro de nosotros. No es el contexto, no es el lugar, ni siquiera la hora. Es nuestra falta de cambio real, de introspección genuina, lo que nos lleva a seguir tropezando con las mismas piedras una y otra vez. ¿Qué dicen los estoicos sobre esto? Ellos nos recuerdan que el verdadero cambio viene de adentro, de una reflexión profunda sobre nuestras acciones, nuestras emociones y nuestra manera de ver el mundo. No basta con intentar hacer lo mismo de forma diferente. Hay que repensar cómo nos relacionamos con nuestros propios pensamientos y decisiones. Es como un ciclista que, en lugar de revisar su técnica o su equipo, decide que la solución está en comprar una bicicleta más cara. Claro, la bicicleta es bonita, pero si no mejora su forma de pedalear, va a seguir cayéndose.
La autojustificación es el refugio perfecto. Hoy no fue el momento adecuado. No estuve en el estado de ánimo correcto. O mi favorito, las circunstancias no eran las ideales. Y mientras tanto, seguimos repitiendo las mismas conductas que nos llevan, una y otra vez, al mismo resultado. Es como ver una película una y otra vez esperando que el final cambie. No lo hará, y tú lo sabes. Entonces, ¿cómo salimos de este ciclo sin sentido? Primero, admitiendo que no es el momento lo que debe cambiar, sino nuestra manera de pensar y actuar. Pregúntate, ¿por qué sigues cometiendo los mismos errores? ¿Qué hay dentro de ti que te hace pensar que este nuevo intento será el que finalmente funcione? La clave está en la conciencia. Tómate un momento para realmente reflexionar no solo sobre tus decisiones, sino sobre lo que está detrás de ellas. Esa es la verdadera clave para romper el ciclo. Si deseas que algo sea diferente, empieza por cambiar tú. Haz un alto y analiza esos patrones de comportamiento que te llevan siempre al mismo lugar. Pregúntate, ¿qué puedes hacer diferente? No solo en el contexto, sino en la forma en que te enfrentas a las dificultades. No te engañes con la idea de que el problema está afuera. Como dirían los estoicos, el control de nuestras emociones y reacciones es nuestra verdadera fortaleza. Y por último, deja de confiar en la excusa de él. Esta vez será diferente. No lo será, a menos que realmente cambies. No lo será. La diferencia no está en los planes, está en las acciones. Como bien decía mi abuela, el que no cambia su manera de pensar sigue tropezando con las mismas piedras, aunque las pinte de colores diferentes. El peso de las emociones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No me refiero a los pequeños deslices, como olvidarte de apagar la luz o comer ese trozo de pastel a escondidas. No hablo de esos errores pequeños, sino de los grandes. Esos que, si fuéramos más honestos, sabríamos que deberíamos haber aprendido a evitar. ¿Por qué seguimos en ese ciclo? Tal vez, como los estoicos nos enseñan, la raíz del problema está en cómo gestionamos nuestras emociones, especialmente el miedo y la culpa. El miedo, ese compañero tan cercano, es un experto en ponerle freno a cualquier tipo de cambio. Piensas que ya no vas a cometer un error, pero en el fondo algo te paraliza. Te da miedo volver a fallar y es precisamente ese miedo el que te impulsa a tomar decisiones impulsivas o, peor aún, a evitar tomar decisiones importantes. Es como un perro que ha sido golpeado por su dueño. Cada vez que surge una situación similar, tiembla antes de actuar, aunque no haya razón para temer. Es ese miedo el que te hace dudar, que te impide avanzar y que te tiene atado al mismo punto de partida, como si estuvieras dando vueltas en un círculo interminable. El miedo no es algo que se resuelva con promesas vacías del esta vez sí lo voy a hacer bien. Es necesario enfrentarlo de manera consciente. Una de las enseñanzas de los estoicos es que el miedo no es nuestro enemigo, sino nuestra reacción ante él. En lugar de evitarlo o tratar de ignorarlo, debemos aprender a enfrentarlo. Cuando nos encontramos con el miedo, debemos preguntarnos, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Esta reflexión puede ayudarnos a reducir la intensidad del miedo, permitiéndonos actuar con más claridad. Los estoicos nos enseñan que la clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el miedo como una barrera, debemos verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Es normal tener miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a situaciones que nos desafían, pero lo importante es cómo respondemos a ese miedo. Si nos dejamos dominar por él, nunca avanzaremos. La culpa, otro peso emocional que nos frena. La culpa, al igual que el miedo, es una emoción que nos ata al pasado y nos impide avanzar. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Cuántas veces has repetido el mismo error y te has flagelado por ello?
Los estoicos nos enseñan que la culpa, en lugar de ser útil, solo nos mantiene atrapados en un ciclo negativo. La clave está en aprender de nuestros errores, no en castigarnos por ellos. Cuando sentimos culpa, debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo actuar de manera diferente la próxima vez? En lugar de enfocarnos en lo que hicimos mal, debemos centrarnos en lo que podemos hacer mejor. La culpa no tiene valor si no nos lleva a una acción constructiva. En resumen, el verdadero cambio comienza cuando nos enfrentamos a nuestras emociones y reflexionamos sobre ellas. No se trata solo de cambiar el contexto o las circunstancias. No basta con prometer que esta vez será diferente. El cambio real ocurre cuando comenzamos a cuestionar nuestras propias reacciones, nuestros miedos, nuestras culpas y nuestras decisiones. Es un proceso de introspección constante, de entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos hacerlo mejor. Así que la próxima vez que sientas que estás atrapado en el mismo ciclo, pregúntate, ¿estoy tratando de cambiar algo externo o estoy dispuesto a cambiar yo mismo? Recuerda que el control de nuestras emociones, pensamientos y acciones es lo que nos da verdadera libertad. No te engañes con excusas. Si deseas que algo sea diferente, empieza por cambiar tú. Why no olvidé, como los estoicos nos enseñan, la verdadera fortaleza está en nuestra capacidad para adaptarnos, aprender de nuestros errores y seguir adelante con sabiduría y humildad. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos. Si el miedo se convierte en el motor de tus decisiones, te garantizo que seguirás repitiendo los mismos errores. Esto ocurre porque no estás tomando decisiones basadas en lo que realmente necesitas, sino en lo que te asusta. Si el miedo te paraliza, la culpa te hunde. ¿Cuántas veces has cometido un error y, en lugar de aprender de él, te has castigado de tal manera que ni siquiera te has permitido levantarte? La culpa tiene esa extraña habilidad de atraparte, de convencerte de que no mereces otra oportunidad. Ya la he cagado tantas veces, ¿por qué debería intentarlo de nuevo? Piensas, guay, así el ciclo se perpetúa. Cometes un error, sientes culpa, evitas hacer algo al respecto por miedo y todo vuelve a repetirse. Cuando no gestionamos bien la culpa, se convierte en un freno emocional, como si estuvieras tratando de correr con un lastre atado a tus pies. Pero, ¿y si te dijera que lo único que la culpa está haciendo es alimentar el error en lugar de enseñarte algo útil? A veces, lo más valioso es dejar de culparte y empezar a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer las cosas diferente la próxima vez? El truco está en dejar de lado esas emociones destructivas y comenzar a tomar las riendas de tus decisiones. El miedo y la culpa son inevitables, pero su poder sobre ti no tiene por qué serlo. Practica lo que los estoicos llamaban la indiferencia estoica. Es decir, aprender a reconocer esas emociones sin dejar que te controlen. Reflexiona sobre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. No puedes evitar todos los errores, pero sí puedes evitar quedarte atrapado en ellos. La próxima vez que el miedo o la culpa intenten atraparte, haz una pausa, respira profundamente y recuerda que estos son solo obstáculos temporales. Reconoce lo que sientes, pero no permitas que eso sea lo que gobierne tu vida. Si caes, te levantas. Si fallas, aprendes. Esa es la verdadera clave para romper el ciclo. No hay nada más agotador que estar atrapado en un ciclo interminable de errores y arrepentimientos. Pero el miedo y la culpa no tienen por qué ser los capitanes de tu barco. Con un poco de reflexión y práctica, puedes empezar a tomar las riendas de tus emociones y tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, no en lo que temes. Así tal vez por fin dejes de repetir esos errores y empieces a construir algo mejor. Como decía Carl Jung, lo que te mantiene atrapado no es lo que has hecho, sino lo que te niegas a aprender de ello. Piensa antes de actuar. ¿Te ha pasado alguna vez que, después de tomar una decisión,
¿Te das cuenta de que era un error monumental, pero ya es demasiado tarde? Claro, es fácil caer en el ciclo de lo hice otra vez. En ese momento, seguro que piensas algo como, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Ya me ha pasado 1000 veces. Y es que, aunque te lo repitas, la respuesta no está en hacer la misma jugada una y otra vez esperando resultados distintos. No estamos hablando de magia, sino de algo mucho más sencillo, el poder de parar antes de actuar. La respuesta no es tan compleja, pero tampoco tan bonita. El problema no es que seas tonto ni que no sepas lo que haces. El problema es que no nos detenemos lo suficiente antes de actuar. Es como si fueras un coche a toda velocidad, Wii. Al llegar a una curva peligrosa, sigues acelerando en lugar de frenar. La impulsividad, esa necesidad de hacer algo en el instante, nos lleva a tomar decisiones sin pensar, a reaccionar sin medir las consecuencias. Y claro, el resultado suele ser el mismo. Un error que por alguna razón parece repetir su aparición en nuestras vidas. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos no eran unos tipos aburridos que se pasaban la vida meditando en las montañas. No, ellos entendían que la clave para tomar decisiones sabias está en la pausa antes de reaccionar. Antes de lanzarte a tomar una decisión sin pensar, frena un momento. Haz una pausa. ¿Por qué no? El simple acto de frenar un segundo puede evitarte una avalancha de decisiones equivocadas. Una de las técnicas que proponen los estoicos es la pausa reflexiva. Imagina que eres un jugador de ajedrez. Antes de mover la pieza te detienes a pensar en las consecuencias de ese movimiento. ¿Qué pasaría si lo haces de esta manera? ¿Cuáles son las posibles repercusiones? Esta reflexión previa puede ahorrarte muchos errores. Tómate una pausa para reflexionar. ¿Qué pasa si no haces eso mismo? Lo que puedes aplicar en tu vida diaria es tomarte ese segundo extra, esa pequeña pausa para pensar. No es falta que sea una meditación profunda ni que hagas yoga antes de cada decisión, pero sí es útil detenerte, respirar y reflexionar brevemente. Otra técnica poderosa es visualizar las consecuencias. Si vas a hacer algo impulsivo, piensa por un momento. ¿En qué podría salir mal? En lugar de dejarte llevar por la emoción del momento, haz un esfuerzo consciente por visualizar las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo, si vas a hacer esa compra innecesaria, piensa en el dinero que te puedes ahorrar o en lo que podrías invertir mejor. Si vas a decir algo hiriente, imagina cómo se sentirá la otra persona y cómo te sentirías tú después. Este simple ejercicio de visualizar el impacto de tus acciones puede ser un cambio de juego. La importancia de la gratitud. Por supuesto, la práctica de la gratitud también ayuda. Muchas veces cometemos errores porque estamos buscando constantemente algo que nos falta, algo que nos haga sentir bien en el momento. Pero al ser más agradecidos por lo que tenemos, es más probable que dejemos de tomar decisiones impulsivas basadas en la insatisfacción momentánea. Aprecia lo que tienes antes de seguir buscando más. No necesitas ser un experto estoico. En resumen, no hace falta que te conviertas en un experto en filosofía estoica para empezar a aplicar estos principios. Lo importante es empezar a pausar antes de actuar. Ese simple gesto puede hacer que te des cuenta de que, en la mayoría de las veces, no es necesario hacer algo inmediatamente. La pausa es una herramienta poderosa que, si la aplicas, te ayudará a evitar ese ciclo de errores repetidos. Recuerda, la vida no es un sprint, es una maratón, y a veces el verdadero poder está en detenerse antes de dar el siguiente paso. Grábate esto a fuego, amigo mío. Actuar sin pensar es como navegar sin mapa. Inevitablemente te perderás. Redefine tu camino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No importa cuántas veces te hayas prometido cambiar, parece que siempre caes en el mismo agujero.
La verdad es que no se trata de magia ni destino, sino simplemente de la historia que te estás contando a ti mismo. La narrativa que tienes sobre tu vida, esa que parece tan natural, es en realidad el guión que te está manteniendo atrapado en un ciclo sin fin. Pero, ¿y si pudieras escribir una nueva historia? Una en la que tú, sí tú, seas el protagonista que toma decisiones diferentes y por fin evita caer en las mismas trampas del pasado. El poder de la narrativa interna. Primero, entendamos algo. Las historias que nos contamos a nosotros mismos tienen un poder inmenso. Son como las gafas con las que vemos el mundo. Si te ves como un eterno fracasado, es probable que sigas tomando decisiones que te encasillen en ese papel. Y no porque sea tu destino, sino porque eso es lo que te has dicho que eres. Si constantemente repites frases como "no soy capaz", "siempre me pasa lo mismo" o "esto no es para mí", tus acciones inevitablemente seguirán esa narrativa. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, aunque no las cuestionemos, guían nuestras decisiones. No se trata de ser optimista a ciegas. No me malinterpretes, nadie te está pidiendo que te conviertas en un optimista delirante que ve todo de color rosa. No se trata de ignorar tus errores o aparentar que todo está bien cuando no lo está, pero la forma en que enfrentas esos fracasos, cómo les das sentido, tiene un impacto directo en lo que harás a continuación. Si eres de los que piensan que un tropiezo significa el fin de todo, probablemente pronto estés repitiendo la misma historia de siempre. Pero si, en cambio, lo ves como una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo, el final de tu historia puede ser completamente distinto. La filosofía estoica como guía. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos no hablaban de negar las dificultades ni de esconder la cabeza bajo la arena. Lo que proponían era algo muy simple: cambiar la narrativa interna, la forma en que interpretamos lo que nos pasa. En lugar de quejarte por un error, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si cometes un error, no eres un fracasado, sino alguien que está aprendiendo. Y ese aprendizaje es lo que te permite hacer un cambio real y evitar las caídas. Es como un piloto de avión que ajusta su curso constantemente para mantenerse en línea. Los errores no son catástrofes, son oportunidades. Cuando un error ocurre, no lo veas como una catástrofe, sino como una oportunidad para ajustar las cosas antes de que el desastre llegue. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo en tu vida? Cambia esa narrativa de víctima y derrota por una de aprendizaje y crecimiento. Y no olvides ser paciente contigo mismo, porque los cambios verdaderos no ocurren de la noche a la mañana. Identifica la narrativa que te limita. Lo primero que debes hacer es identificar esa narrativa actual que te limita. Piensa en las historias que te has contado sobre ti mismo. ¿Te ves como alguien que siempre fracasa? ¿O eres el tipo de persona que aprende de sus errores? Cambiar esa forma de ver las cosas es el primer paso hacia la transformación. Redefinir tu relación con el error. Luego, es importante redefinir tu relación con el error. Los errores no son el fin de todo, son lecciones disfrazadas. Si los ves como oportunidades para mejorar, tu camino será mucho más claro. Esfuerzo continuo, no una acción aislada. El siguiente paso es recordar que no se trata de una sola acción, sino de un esfuerzo continuo. Cambiar cómo te ves a ti mismo y cómo interpretas las experiencias no es algo que suceda de la noche a la mañana. Se trata de un trabajo diario, de estar consciente de cada pensamiento y de cada reacción. Si logras hacerlo constantemente, los cambios empezarán a ser más profundos y sostenibles. Sé el héroe de tu propia historia. Finalmente, debes verte como el héroe de tu propia historia. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes. A lo largo de nuestra vida, todos tenemos tropiezos, pero lo que define nuestro camino es cómo seguimos adelante. Hazte responsable de tu narrativa y conviértete en la persona que decide seguir adelante a pesar de las dificultades.
Eres el protagonista Wii. Si decides ser el que aprende de cada error, tu historia tendrá un final muy distinto. Toma las riendas de tu vida. Es hora de que tomes las riendas de tu vida y dejes de ser un espectador pasivo. Deja de culpar al destino, al azar o a las circunstancias. Si sigues cometiendo los mismos errores, es porque sigues repitiendo la misma historia. Es hora de reescribirla. Cambia la forma en que te cuentas a ti mismo y verás cómo cambian tus decisiones, tus acciones y finalmente tu vida. No eres tus errores, eres la historia que eliges contar. Al final del día, no eres tus errores, eres la historia que eliges contar sobre ellos. Esta reflexión es tan verdadera como la vida misma, amigo mío. La vida no es lo que te pasa, sino lo que decides hacer con ello. Gracias por tu tiempo y apoyo. Si has llegado hasta aquí, te invito a escribir en los comentarios. Unas veces se gana, otras se aprende. También te animo a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.